Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Asignatura Historia de Honduras. Docente Lesbia Osiris Portales Castillo. Estudiante Helen Yasmín Hernández Vargas. Estudiante de la sede de San Francisco Atlántida. Defensa de proyecto de clases sobre un acontecimiento histórico de Honduras. Independencia de Honduras, siglo XIX. El 15 de septiembre de 1821, la Junta de Guatemala proclamó la separación de España y el 28 de ese mismo mes, el gobernador español, Tinoco de Contreras, juró la independencia de Honduras, que se adhirió a las Provincias Unidas de Centroamérica. En 1824 se estableció la Asamblea Constituyente del Estado de Honduras bajo el liderazgo del liberal Dionisio de Herrera, cuyo gobierno se instaló en Tegucigalpa. A partir de esa época se inició un largo periodo de rivalidad política entre liberales y conservadores, que habían heredado el viejo antagonismo entre Comayagua, sede del conservadurismo, y Tegucigalpa, baluarte del liberalismo. Máximo líder de esta última tendencia fue Francisco Morazán, nombrado jefe de Honduras en 1827 y presidente de la Confederación 1830 y 1834 y 1835 a 1839. La hostilidad de las oligarquías conservadoras hacia el gobierno federal de Morazán provocó al fin la disolución de la Unión y en 1838 el presidente José María Martínez declaró la independencia de Honduras. El nuevo Estado mantuvo los intentos por conseguir una confederación centroamericana. Cabe señalar en este sentido los esfuerzos del presidente Cabañas, 1852 a 1855, que reunió un Congreso Centroamericano en el año 1852. La política confederalista del presidente Policarpo Bonilla, 1898 y 1899, y ya en el siglo XIX, la participación en el Pacto de la Unión Centroamericana 1921 hasta el 31. Sin embargo, el nuevo Estado mantuvo como problemática crónico la continua interferencia política militar con los países vecinos, guerras contra El Salvador, 1845, Guatemala, 1863 a 1873 y 1883, y Nicaragua, 1894. A continuación, les dejaré un video que narra el acontecimiento histórico de nuestra independencia. Con 66 años de edad, Cristóbal Colón inició su cuarto y último viaje a América en 1502, con 4 carabelas y acompañado de 150 hombres. Partió del puerto español de Cádiz y luego de pasar por las islas Caimán, Martinica, Puerto Rico y Jamaica, llegó a la isla de Guanaja, en lo que más adelante sería conocido como Honduras. Tras un descanso, Colón siguió hacia el continente, desembarcando en Punta Caxinas, en el departamento que más adelante llevaría su apellido, en donde tomó posesión del territorio en nombre de los reyes de España. Por casi 20 años el territorio de Honduras se mantuvo intacto y fue hasta 1524 en el que Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar con propósitos de conquista y fundó la villa de San Gil de Buenavista. Su aventura fue seguida por Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas, Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Precisamente fue Cortés quien introdujo el ganado y fundó la ciudad de Natividad de Nuestra Señora, cerca de Puerto Caballos, y antes de regresar a México, nombró a Hernando de
Saavedra gobernador de Honduras, dejándole instrucciones de darle buen trato a los indígenas. Sin embargo, 6 meses después, Diego López de Salcedo fue nombrado por el emperador como gobernador de Honduras, generando una lucha entre él y Hernán Cortés, que terminó con la liberación de los colonos españoles en contra de sus líderes y de los indios contra los patrones y los malos tratos. Ante esta situación, los colonos solicitaron a Pedro de Alvarado poner fin a la anarquía y con su llegada en 1536 el caos disminuyó y la región quedó bajo la autoridad por un año, hasta que Francisco de Montejo fue nombrado gobernador. Montejo anuló las reparticiones de tierras hechas por Alvarado y su capitán, Alonso de Cáceres, sofocó la revuelta indígena dirigida por el cacique Lempira. Los desacuerdos entre Montejo y Alvarado llamaron la atención del Consejo de Indias, por lo que Montejo fue enviado a Chiapas y Alvarado se convirtió en gobernador de Honduras. Para 1540, la derrota del cacique Lempira, el establecimiento del obispado por primera vez en Trujillo y después en Comayagua, así como el fin de la lucha entre las facciones rivales españolas, contribuyeron a la colonización y al aumento de la agricultura y la ganadería. La actividad minera hizo que Gracia se convirtiera en la capital de la Audiencia de los Confines, creada por Carlos I, y abarcaba toda Centroamérica, aunque esa decisión creó resentimiento en Guatemala y El Salvador, por lo que la capital de la Audiencia fue trasladada a Antigua, en Guatemala. Entre 1540 y 1560, el descubrimiento de oro y plata en el valle del río Guayape generó el ascenso de Comayagua como principal centro de Honduras, generando un incremento en la demanda de mano de obra, por lo que fueron introducidos en el país los esclavos africanos. Nuevos descubrimientos de yacimientos de plata llevaron a la fundación de Tegucigalpa, que comenzó a rivalizar con Comayagua como la ciudad más importante de la provincia. Pero la actividad de los colonizadores ingleses en el norte de Honduras ocasionó problemas a los gobernantes españoles. Piratas europeos atacaban de forma frecuente los poblados del Caribe hondureño, al punto que en 1643 se destruyó la ciudad de Trujillo y se implantaron colonias en islas de la bahía, con la ayuda de los zambos y los misquitos. Mientras tanto, en Europa, la invasión de Napoleón en España hizo que de la mano de Francia se efectuaran reformas en todo el imperio para hacer la administración más eficiente y rentable y para facilitar la defensa de las colonias. Se redujeron impuestos sobre los minerales preciosos y el costo del mercurio, que era de monopolio real. En Honduras, estas reformas contribuyeron al resurgimiento de la industria minera en 1730 y se hicieron varios esfuerzos para recuperar el control sobre la costa caribe. En 1752 fue construido el fuerte de San Fernando de Omoa y 28 años después los españoles regresaron a Trujillo, que comenzó a desarrollarse como base de operaciones contra los asentamientos británicos hacia el este, que fueron recuperados. 34 años después, la Convención Anglo-Española dictó el reconocimiento definitivo de la soberanía española sobre la costa caribe. Los españoles se rebelaron en contra de los invasores franceses y se negaron a reconocer a José I como su nuevo monarca. Los problemas en España y la Constitución de Cádiz repercutieron en toda América Latina, dando lugar a levantamientos en contra de los españoles. Para 1811, el descontento hizo que en El Salvador y Guatemala se produjeran movimientos promotores de la independencia en Centroamérica, pero no tuvieron éxito. En Honduras, el resentimiento contra el gobierno del rey exiliado Fernando VII había aumentado rápidamente por el aumento de los impuestos para la lucha de España contra los franceses. Los continuos cambios en el poder en Centroamérica permitieron a los independentistas ganar terreno, y para 1820, cuando el rey de España, Fernando VII, se vio forzado a restablecer la Constitución de 1812, se declararon en Centroamérica varias libertades y se promovió la idea de la independencia. La Revolución Mexicana contra España obtuvo un completo triunfo y con el Plan de Iguala se declaró la independencia total de España el 24 de febrero de 1821 y sirvió de estímulo para los independentistas centroamericanos. La presión ejercida obligó a la Diputación Provincial a realizar una reunión para discutir el difícil tema de la independencia. En la reunión participó una junta de notables compuesta por el arzobispo, diputados, jefes militares, los clerados de órdenes religiosas y empleados de Hacienda. Uno de esos participantes fue José Cecilio del Valle, quien tomó la palabra y en un largo discurso demostró la necesidad y la justicia de la independencia, y esta fue proclamada el 15 de septiembre de 1821. José Cecilio del Valle fue quien redactó el memorable documento.
respecto a México, que se proclamaría en 1823, y es en 1838 cuando Honduras se independiza de Centroamérica gracias a la figura del general Francisco Morazán y se inicia el proceso de integración definitivo que da lugar a la Honduras contemporánea. Celebremos la independencia que sin una sola gota de sangre permitió a nuestra Honduras unirse a un continente que paulatinamente fue proclamando su libertad de España. Ya terminó. No sé si ya se guardó o no. ¿Le diste a guardar? No sale ahí la opción. Pero, ¿cómo que no? Te sale la opción pausa. Ahí va a salir todo. Todo lo grito.